¿Quién no ha mirado alguna vez un gráfico de bolsa y ha pensado que eso es solo un caos de líneas que suben y bajan sin sentido? Pues resulta que hay toda una disciplina dedicada a encontrarle un orden a ese caos, a intentar leer la mente colectiva del mercado. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. A ver, para intentar entender el mercado, digamos que hay dos grandes caminos, dos escuelas de pensamiento. Y la verdad son casi como la noche y el día. Para que nos hagamos una idea, es como si tuviéramos a un detective y a un psicólogo, ambos intentando resolver el mismo misterio. Por un lado tenemos al detective, el analista fundamental. Este lo que hace es investigar a fondo el porqué de un movimiento. Se mete hasta el fondo en los informes de beneficios, en cómo va la economía, en quién dirige la empresa, vamos, que busca el valor real, el intrínseco. Y por el otro lado tenemos al psicólogo, que es el analista técnico. A él, la verdad, el porqué no le importa tanto, como él, qué está pasando. Lo que hace es estudiar el comportamiento de la gente, del mercado, directamente en el gráfico. Busca esos patrones que al final no son más que el reflejo del miedo y la euforia de todos. Claro, y esto nos lleva directos al corazón del asunto, a la creencia fundamental que lo sostiene todo, lo que lo hace diferente a cualquier otra forma de ver el mercado. Vale, si nos ponemos un poco más formales, la definición de libros sería algo así. Un método para evaluar activos analizando las estadísticas que genera el propio mercado, como los precios del pasado y el volumen de negocio. Y todo esto se apoya en tres ideas que son, bueno, los pilares de todo esto. La primera, el precio ya lo incluye todo. La segunda, los precios no se mueven al tuntún, siguen tendencias. Y la tercera, la historia, como siempre, tiende a repetirse. O sea, que la clave de todo esto es que los analistas técnicos creen que cualquier cosa que pueda afectar al precio, da igual que sea una noticia económica, un lío político o el lanzamiento de un producto nuevo, todo eso ya está reflejado en el precio que vemos en la pantalla. Cuando nosotros nos enteramos de la noticia, el mercado ya ha hecho su movimiento, ya hemos llegado tarde. Y ojo que esto no es una moda de ahora, ni mucho menos. De hecho, para encontrar el origen de todo esto, tenemos que viajar más de un siglo atrás, a las ideas de un hombre que, literalmente, puso las bases de los mercados tal y como los conocemos. Hablamos, cómo no, de Charles Dow. Sí, el del Dow Jones Industrial Average, ese mismo. Pues bien, a finales del siglo XIX y principios del XX, Dow escribió una serie de editoriales en The Wall Street Journal, y ahí, en esos textos, fue donde dejó escritas sus observaciones sobre cómo se comportaba el mercado. Y claro, estas ideas no se le ocurrieron de un día para otro. Desde que fundó su compañía allá por 1882 y creó su primer promedio bursátil, Dow se pasó décadas enteras mirando y analizando los mercados antes de poder articular esos principios que hoy son la famosa teoría de Dow. Y aquí están. Estos son los 6 mandamientos de su teoría. El primero, que las medias lo descuentan todo, es la idea que acabamos de ver. Pero es que fue más allá. Introdujo conceptos que hoy son clave, como que el mercado se mueve en 3 tendencias a la vez, que el volumen de negociación tiene que ir en la misma dirección que el precio para confirmar la tendencia, y una muy importante, que las grandes medias del mercado, como la de las industrias y la de los transportes, tienen que estar de acuerdo, tienen que ir de la mano. Vamos, que es todo un sistema. Y para explicar una de las ideas más importantes, la de las tendencias, Dow utilizó una analogía que es simplemente genial. Todavía hoy se usa para que cualquiera pueda entender cómo se mueve el mercado. Si miramos un gráfico a largo plazo, como este del mercado japonés, es muy fácil ver esos grandes movimientos que duran años, ¿verdad? Esas son las tendencias principales. Pero claro, si hacemos zoom, dentro de esos grandes movimientos hay otros más cortos. Y es aquí justo donde la analogía de Dow es una maravilla. Él decía que la tendencia primaria, la principal, es como la marea del océano. Dura más de un año, sube o baja lentamente. Luego está la tendencia secundaria, que son como las olas que forman esa marea. Son correcciones que pueden durar de 3 semanas a 3 meses. Y finalmente la tendencia menor, que son las pequeñas ondulaciones en la superficie de las olas, el ruido del día a día, que dura menos de 3 semanas. Marea, olas y ondulaciones. Sencillo y potente. Otro de sus principios fundamentales era el de la confirmación. Como podemos ver aquí, él se fijaba en 2 índices, el industrial, que son las empresas que fabrican cosas, y el de transportes, las que las llevan de un sitio a otro. La lógica, la verdad, es aplastante. Si la economía va bien, las fábricas producen más y las empresas de transporte mueven más mercancías. Si un índice subía pero el otro no, para Dow era una señal de alerta, una señal de que algo ahí no encajaba. Pero claro, como es lógico, no todo el mundo compra esta idea de que se pueden encontrar patrones en los gráficos. De hecho, hay una crítica muy potente, muy extendida, que ataca directamente la base de todo el análisis técnico.
La pregunta que lanzan los escépticos es directa. A ver, si los movimientos de los precios son en el fondo aleatorios, como tirar una moneda al aire, ¿cómo es posible que analizar lo que pasó ayer nos vaya a decir algo de lo que pasará mañana? Pues esta idea tiene un nombre, la teoría del paseo aleatorio, o random walk en inglés. Lo que viene a decir es que el siguiente movimiento del precio no tiene nada que ver con los anteriores. Dicho de otra manera, que es imposible predecir los precios del mercado de forma consistente. Claro, pero un analista técnico, ante esto, seguramente respondería enseñando un gráfico como este del oro y diría, vale, hay ruido, hay volatilidad, por supuesto, pero también hay tendencias claras, hay patrones. Y eso es el resultado de la psicología humana, que a de aleatoria tiene poco. La pregunta que nos dejan en el aire es, ¿de verdad esto parece el resultado de tirar una moneda al aire una y otra vez? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Funciona o no funciona? Pues la respuesta, como casi siempre en la vida, tiene sus matices. No es un simple sí o no. La mayoría de la gente que se dedica a esto no ve el análisis técnico como una bola de cristal, ¿eh? Nadie serio piensa que predice el futuro con un 100% de certeza. Lo ven más bien como un mapa que te dice por dónde ha pasado el mercado, te enseña los posibles caminos que puede tomar y sobre todo te ayuda a gestionar el riesgo, a evaluar qué es más probable que pase, que siga subiendo, que se dé la vuelta. Al final da igual si uno cree más en los patrones o en la aleatoriedad. La idea de que los gráficos son el registro de esa batalla constante entre compradores y vendedores es una idea muy potente. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Si estas líneas y estas velas son las huellas que va dejando el mercado, la historia de nuestra psicología colectiva, ¿qué historia nos están contando justo ahora?